seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en comunicación con Enrique Andriotti Romanín, secretario adjunto del gremio ADUM, de docentes universitarios, docente de la Facultad de Humanidades y además investigador de CONICET, para hablar sobre la situación económica por la que están pasando los investigadores y también poder charlar respecto de las paritarias a nivel nacional para ambos sectores. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, un gusto estar con ustedes. Y soy un triple adjunto, me acabo de dar cuenta. Soy adjunto en ADUM, adjunto en CONICET y adjunto en la facultad. Bueno, te cuento un poco la situación favor. del CONICET. La verdad que la situación es muy preocupante, más allá del debate actual que hoy domina en los medios de comunicación respecto a la situación de becarios. Los investigadores de CONICET tenemos un atraso salarial enorme. Solo para que tengan una idea, el rango máximo salarial hoy de la carrera de investigador científico y tecnológico, es decir, ser un investigador superior, no alcanza los 90.000 pesos de salario. De ahí para abajo, lo que empieza a haber es un degradé de posibilidades que sitúan a un investigador asistente, como la categoría más inicial de la carrera de investigador, en un sueldo que está en los 53.000 pesos. Y que si uno lo mira y lo pone respecto a las exigencias que tiene, uno se pregunta cómo es posible que en Argentina una persona que se formó durante muchos años, que para poder acceder a la carrera de investigador tuvo que competir con otros, básicamente a partir de tener un título doctoral. Sin título doctoral no se puede acceder, y que es hiperevaluado por su producción científica, gana ese salario sin tener aumento en un horizonte inmediato. Entonces, investigadores e investigadoras a decir que este modelo de investigación no funciona más. Y estamos en ese sentido, complicados en todos los niveles, y nada más que agregando que, al igual que todos los otros niveles educativos, los investigadores del CONICET trabajamos manteniendo nuestra producción, utilizando insumos, tiempo, en términos de virtualidad, con un salario que está realmente muy, muy deprimido. Vos, Enrique, mencionabas que este modelo de investigación en Argentina tiene que cambiar, ¿sí? O que algunos plantean que necesita cambiar. No sé, ¿vos dónde te ubicás? ¿En los que quiere cambiar este modelo o en los que considera que el modelo está bien? A ver, yo creo que Argentina lo que tuvo durante un tiempo fue un proyecto de cómo armar una estructura de investigación que fuera acorde a las necesidades del país. Argentina tenía un plan que era el Plan 2030, que había definido llevar adelante un número de investigadores, que eso iba articulado con toda una política de becas, que iba articulado con el reconocimiento de derechos, que iba articulado con reconocimiento del salario, que el gobierno de Macri pulverizó. Lo paradójico es que no lo hizo vamos a decirlo así, con ayuda externa, sino que lo hizo con una parte del CONICET que decidió que eso había que hacerlo de manera diferente. Y al día de hoy no hay algo que reemplace el proyecto que había. Entonces estamos en una situación en donde sigue funcionando el sistema científico del CONICET tal como lo conocemos, con muchos agujeros y muchos problemas, y donde no está muy en claro su viabilidad en el tiempo. Yo soy partidario de que Argentina tiene algunas cosas que son excepcionales. El sistema universitario argentino para mí es un sistema excepcional, es hijo de una reforma que ha cambiado en el tiempo, que ha ido modificándose y que ha logrado, a mi criterio, construir universidades públicas como no se encuentra en otros lados. Ahora, el sistema de investigación de Argentina también es excepcional y ha tenido grandes logros, pero que, paradójicamente, tiene menos atención y ha sido menos cuidado de lo que debería. A mi criterio, lo que se impone es, obviamente, en un contexto como el que estamos, es, bueno, ¿cuál va a ser el lugar que va a tener la investigación científica en Argentina? No solo ahora, sino en los próximos 30 años. Creo que lo que hay que dar es ese debate, no se está dando.
Sé que hay mucha gente en el CONICET que lo quiere hacer, que quiere discutir. Yo mismo formo parte de comisiones de asesoras de becas, evalúo investigadores, y todos nos estamos preguntando, bueno, todo esto, ¿en qué contexto y qué proyecto es viable? Y por otra parte, ¿cómo se articula con las necesidades de un país que tiene la paradoja que cuando le demanda a los investigadores que están? Se muestra ahora, digo, en la pandemia que hemos tenido han aparecido muchísimos investigadores del CONICET aportando soluciones, pero también se articula con investigadores de universidades. Hoy en las universidades públicas se están haciendo investigaciones referidas en distintos niveles al COVID, que muestran un nivel de capacidad del sistema de investigación argentino universitario de CONICET enorme. Bueno, resta discutirlo, debatirlo, no irse al mundo de lo privado, como algunos creen. Algunos dicen, bueno, no tiene que existir la investigación ni en la universidad ni en el CONICET, que lo haga en el sector privado. No, eso a mi criterio no va. Tampoco tiene que existir una cosa donde los sistemas de investigación tengan una inercia en donde uno puede entrar y, por ejemplo, puede estar 12 no, pero 7 años sin terminar una tesis. Y esas cosas está bueno empezar a discutirlas. Las becas del CONICET deberían articularse con un proyecto de carrera investigador. Por ejemplo, no se puede ofrecer 10.000 becas de estudiantes, digamos, de becario para graduados y después no se les va a permitir que muchos de ellos puedan hacer carrera de investigación tanto en el sistema del CONICET como en las universidades públicas. Y esos debates son los que nos faltan. Creo que quedaron truncos en parte por la desgracia que hemos tenido, la pandemia macrista, pero que tienen que darse, y es responsabilidad de quienes estamos también ahí, ¿no? No es de un gobierno u otro, es también de los órganos internos de las universidades, del CONICET, y vivimos teniendo problemas. Me parece que es momento de empezar a pensar cómo eso puede dejarse atrás y tener de nuevo un proyecto que nos articule. Cuando te escucho y por ahí se ven algunos medios, la complejidad del sistema de investigación. Vos mencionaste el CONICET, también existe la agencia de investigación, existen distintos organismos que hacen convocatorias especiales para investigadores de CONICET o de investigadores de otro sistema, que es el sistema universitario. A eso me refería con la complejidad. Hay distintos sistemas que abonan a un mismo sistema nacional de investigación, pero que no permite, en muchos casos, de que el investigador de una de las áreas sea investigador al mismo tiempo de las otras áreas, y que esto también se complejiza con su rol docente. No hay hay una exclusividad en la investigación que por ahí complejiza que ese docente al mismo tiempo pueda tener otros ingresos por su carrera docente. Bueno, pero es así. Lo que también uno puede mostrar que hay muchísima innovación. Argentina en eso es bastante particular. Estamos de acuerdo que hay distintos niveles de lo que yo entiendo es un gran sistema, pero son niveles distintos. Y en algunas partes a veces tiene más claro su función y otras no tanto. A veces se solapan funciones y aparecen oportunidades extrañas. Voy a un ejemplo. En condiciones normales, uno podría pensar que existe algo que se llama la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que sirve para eso, para promocionar las investigaciones, ofrecer líneas de financiamiento, permitir la realización de congresos. Bueno, hoy estamos en una situación muy crítica, no hay recursos y por lo tanto eso mucho no se hace poquito. ¿Y de dónde sale lo que financia eso? Bueno, lo hacen las universidades con recursos propios, con lo poco que tienen. O lo hace el CONICET, que también financia, digamos, financia convocatorias a reuniones científicas. Esa misma idea de que hay distintas partes de un sistema haciendo cosas que a veces se solapan, hoy funciona más como un complemento, ¿no? Parece que el investigador va mirando donde puede y hace. Lo mismo pasa muchas veces con las universidades, donde hay la relación entre los investigadores más puros, llamémoslo entre comillas, y los que se dedican a investigar en las universidades, presenta solapamientos. En mi caso, yo soy investigador, director de un grupo de investigación de la universidad y soy investigador del CONICET, y cumplo horas para los dos, pero bueno, articulo mis horas de investigador como docente también en la universidad y hago esa cosa de transferencia a los estudiantes de lo que investigo, y lo hago yo y lo hace mucho. Entonces hay esa cosa de innovación que uno dice, bueno, no podría dedicar tanto su investigación y orientarla a los estudiantes, pero lo hace. Digo, me pongo un ejemplo, pero lo hacen muchos, que nos muestra esa particularidad del sistema argentino. Lo que sí yo creo que debería tener un poco más de claridad. Nos pasa en la relación entre las dependencias de
de la universidad con las dependencias del CONICET, esto que llamamos institutos de doble dependencia. Bueno, no se sabe a veces muy bien cuál es el límite entre uno y otro, pero lo que está claro es que así como estamos, vamos camino a un hipersistema en donde me parece que se pierden muchas oportunidades, y donde claramente el problema es cuando empieza a cortar transversalmente una crisis al conjunto. La crisis económica que transitamos, que no es de ahora, viene de hace un tiempo, corta transversalmente el CONICET, pero también va lentamente hacia las universidades. Entonces, ¿hasta qué momento vamos a poder imaginar que se puede seguir sosteniendo un sistema en donde las universidades mantengan con un cargo docente simple muchas de sus funciones de investigación, porque lo hacen CONICET, que además no cobran mucho, y hay todo un tema ahí dando vueltas? El problema de fondo es que lo que tenemos que imaginar es un escenario de mayor articulación, pero una articulación inteligente, y obviamente también reclamar presupuesto acorde a lo que necesitamos, porque así ninguno de las partes del sistema va a poder funcionar. Y permitime un comentario a lo que decías recién, ¿no? Es impensado que un docente que es investigador no intente cotidianamente llevar al aula lo que está descubriendo, ¿no? Esa barrera que se está rompiendo lo tendría que llevar más habitualmente y tendría que ser parte de esa formación como investigador, formar a nuevos profesionales en las distintas ciencias sobre lo que está investigando. Claro que sí, y no solo el aula, sino también en las tesis de grado, de posgrado, hay muchísimo ahí como para ver ese vínculo entre lo que uno investiga y cómo se transfiere. Digo transferencia no en un sentido de, tomá, te doy mis conocimientos, sino cómo se acompaña al futuro estudiante en sus tesis, o cómo cotidianamente se usan investigaciones para presentar problemas. Y estamos de acuerdo, pero bueno, Argentina, yo igualmente, aún con todo esto, destaco la potencialidad que tiene, porque tanto el sistema universitario como el sistema de investigación en sus distintas partes muestra mucha creatividad en complemento. Lo que sí es claro es que estamos en un escenario muy difícil y que de continuar así, todo va a estar en discusión. Otro de los temas que está relacionado con las becas, con los salarios de los investigadores, tiene que ver con los incentivos a la investigación. Eso, ¿cómo se financia? ¿A quiénes financia? ¿Y cómo viene el tratamiento de ese financiamiento a los actuales destinatarios de ese incentivo? Bien. El programa de incentivos es un programa muy paradójico. Surge como una pequeña propuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias, surge como un programa, pero probablemente haya sido el mayor ordenador, a mi criterio, peligrosamente, del sistema de jerarquización de docentes de las universidades nacionales. Básicamente, ese sistema que emergió en 1993, lo que estableció es que había, según lo que uno cumplimentara, posibilidades de estar en un orden que iba de 1 a 5. ¿Sí? 5 categorías. El problema es que esas categorías tenían requisitos para cumplir, pero también habilitaban a cosas. Básicamente ese sistema empezó a expandirse porque fue atándose a distintos niveles de financiamiento. Es decir, en el contexto de la década de los 90, para algunas cosas se exigía que quienes hicieran determinadas tareas tenían que tener una categoría 1, 2 o 3. Nos pasa a nosotros mismos, nuestra universidad tiene mucho de eso impregnado, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, para dirigir un grupo de investigación, se pide que seas categoría 3. El problema es que muchos de los requisitos que exigen esas categorías tienen que ver con una lógica más neoliberal de productividad. ¿No? Para ser categoría 3 que tenés que publicar, tenés que tener un cargo específico concursado, y tenés que sumar puntos. Eso nos transformó a todos, en cierto modo, en personas que miran cómo llenar casilleros de un currículum para alcanzar determinadas categorías en un sistema que habilita cosas, pero que en su momento también tenía un correlato económico que hoy no tiene. Básicamente, hace 10 años a uno le pagaban una cantidad de sueldos anuales según la categoría que tuviera, que en un contexto de restricciones de salario eran bien vistas. Muchos docentes todavía hoy piden eso, dicen, bueno, que nos actualicen incentivos, que nos paguen incentivos, porque era realmente un modo que había de complementar un salario que estaba muy depreciado. El problema es que nuestro salario docente durante mucho tiempo creció y el sistema de incentivos se congeló. Uno podría decir que no solo se congeló económicamente, sino que no se volvió a convocar. Y muchos de los docentes siguen esperando a ver si se les va a dar la oportunidad de poder jerarquizarse bajo ese formato, que yo lo que creo que
per se no está mal la idea de que haya jerarquías distintas. Ahora, hay que discutir cómo se estructuran. Voy a dar un ejemplo pequeño. Uno podría decir que para ser un categoría 1 no hace falta solamente publicar papers. Habría que tener algún proyecto, trabajar, dirigir o coordinar un proyecto de impacto social. Hay otros sistemas universitarios que exigen eso, el nuestro no. Vos podés ser una persona que publicó paper, que estuvo en un laboratorio encerrado y sos categoría 1. Bueno, yo creo que eso muestra lo que quiero decir, es, per se no está mal que haya un sistema jerárquico que organice y habilite cosas, pero me parece que hay que discutir cómo, hay que discutir qué. Y que además el problema no sea solo económico, no es que si yo te transformo en categoría 1 vos vas a tener más dinero. Uno podría decir que incentivos se podría integrar al salario, y eso estaría bien igual, pero bueno, para que eso ocurra tendríamos que tener recursos, y hoy no los hay ni para el sistema de incentivos, y cada vez los hay menos para el salario, y por lo tanto estamos haciendo un juego en el cual perseguimos una zanahoria de querer ser algo que la verdad que va a servir cada vez para menos. Hablando de eso, tiraste el tema de los salarios. ¿Cómo ves, ya que el 30 de junio pasado vencía el acuerdo salarial firmado en febrero con el Ministerio de Educación y no hay una convocatoria sobre la mesa para hablar justamente de condiciones de salario o mejoras en el salario? Y yo lo veo muy pesimista, yo no soy optimista al respecto, tengo la sensación de que estamos en un contexto global que no nos ayuda tampoco, y que estamos en un problema muy genérico de políticas públicas, es el Estado Nacional, ¿qué es a lo que va a priorizar en este contexto? Y me da la sensación que los docentes universitarios no vamos a estar en esa primera fila. Como no lo van a estar tampoco los investigadores de CONICET, como hablábamos antes, que hoy encuentran una depreciación enorme en su salario, o los 1.500 becarios que ahora se les terminan sus becas y que no van a encontrar una respuesta inmediata, porque me da la sensación que por ahora la estrategia que ha elegido el gobierno es centrarse en otros temas. Esto no significa que no tengamos que reclamar, y que me parece es algo imperioso, al menos empezar a discutir qué tipo de mirada tenemos acerca de qué nos pasó a los docentes universitarios en este tiempo. Si venimos diciendo que durante el macrismo perdimos, y mucha gente cree y acompaña este gobierno pensando en que va a permitir recuperar lo perdido, lo que es inadmisible es que no podamos ni discutir cómo vamos a hacer para recuperar lo que perdimos, ni cómo vamos a hacer para no seguir perdiendo. Porque la realidad es que hoy convocatoria paritaria no hay, por ahora no, nuestra federación, que es la CONADU, pidió la apertura de esto y no pasó nada, y el escenario no habilita que en poco tiempo tengamos esa convocatoria. Si no la tenemos, significa que lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir perdiendo. Y no creo que podamos aguantar mucho más sin decir algo. Me parece que además no tenemos por qué aguantar. Alguien me podrá decir, bueno, pero no somos un sector prioritario en el conjunto de las necesidades de la Argentina. Y yo a lo que digo a eso es, depende. Depende cómo uno imagina que vive un docente universitario. Si uno se queda con la cúspide del sistema universitario, que son aquellos titulares exclusivos, con máxima antigüedad, ganan un dinero, con doctorado, que ganan un dinero superior a los 100.000 pesos, uno se está perdiendo la otra parte, que es que la mayoría del sistema universitario son dedicaciones simples, de categorías de auxiliares, que trabajan muchas horas, en este contexto mucho más, y que están ganando salarios que son muy bajos. Entonces me parece que tenemos que empezar a mirar el problema de los docentes universitarios rompiendo la imagen que en parte se instaló en los últimos años de que nosotros somos un sector privilegiado. Nosotros somos trabajadores como otros. ¿Tenemos situaciones de algunos trabajadores que están muy bien? Sí, claro, lo están. Ahora, la mayoría y el conjunto del sistema debería bregar por los que están peor, y me parece que por ellos tenemos la responsabilidad política y moral de salir a decir, bueno, que nosotros queremos recuperar lo que perdimos y queremos discutir cómo no vamos a perder más. La agremiación de docentes universitarios marplatenses históricamente hizo un reclamo respecto del impuesto a la ganancia a los sueldos de los docentes que se está aplicando. Hoy se está achicando la brecha entre la línea de la pobreza y el sueldo docente universitario y el sueldo necesario para entrar en ese impuesto a las ganancias. ¿Vos avisorás alguna modificación en la tasa impositiva o en los niveles de... Ya que por el lado del salario no va a haber incrementos, si hay alguna
modificación que se pueda desarrollar en función del mínimo imponible? Mira, nosotros hemos reclamado, yo tengo recuerdo de que estoy en el sindicato, y lo hemos llevado al ministerio miles de veces, y hay miles de actas firmadas, además no solo por ADUM, sino por la CONADU, pidiendo la necesidad de modificar el lugar que se le otorga a los docentes universitarios como personas que tributan ganancias. Yo creo que vamos a hacer un problema más grande, que es que en realidad en Argentina pareciera que la discusión tiende a ser regresiva. Por ejemplo, vamos acercándonos cada vez más los docentes universitarios a pagar como pagan la gente que tiene grandes fortunas, pero a la gente de grandes fortunas no se les impone, no tienen un impuesto específico. Entonces, a ver, me parece que es hora de que los legisladores se pongan los pantalones. Es una frase muy machista, habla de recibos machistas que todavía perviven, pero que se pongan a la cabeza de un reclamo que es muy sencillo, que en Argentina quienes son los que más ganan, y no hablo de los docentes universitarios, sino aquellos que ganan, suman 6 cifras a su salario, que empiecen a ser solidarios, y si no lo hacen por la buena, que lo hagan mediante la ley, que tributen. Y después nosotros sí discutamos qué es lo que debemos tributar como sector, porque se va transformando esto casi en un castigo, ¿no? La idea que nosotros somos personas que ganan, que tenemos ganancias, coincide con esta imagen de que el docente universitario vive como si fuera un rico, ¿sí? Entonces el problema que vamos teniendo es que, y está bueno para pensarlo, y me voy a aprovechar de hacerlo con vos, Adri, si el 17% de los docentes universitarios son titulares exclusivos y otro 15%, digamos, restante, entraría dentro de los que ganan salarios por encima de los impuestos, del impuesto a las ganancias. Estamos reclamando por un porcentaje que está cerca del 32%. 32%. Está bien que lo hagamos ahora, un 32%. El resto no paga ganancias de los docentes universitarios. Yo sé que vos tenés un cargo de ayudante de primera y, bueno, para vos esto no te toca. Ahora, estamos reclamando por el conjunto, pero que en realidad es parte de quienes ganan más en la universidad, que no tendrían que tributar, o tendrían que tributar, si así estuviéramos de acuerdo, en un porcentaje diferente. Yo tributo lo mismo que tributa Franco Macri. Bueno, no está más Franco Macri. Mauricio tampoco, no trabajó nunca. Pero un empresario de este estilo, digo, yo estoy alcanzado por la categoría más alta de impuesto a las ganancias. Y vos decís, bueno, yo gano lo mismo que ellos. No, yo ni siquiera gano lo que ganan los titulares exclusivos, gano menos de 100.000 pesos. Y tampoco vos decís, bueno, 100.000 pesos. Hoy no es que estamos hablando de una fortuna sideral. No. Me parece que es un debate que Argentina tiene que darse, y en este contexto donde para que primero pueda discutirse por qué nosotros tenemos que pagar o no, tendrían que tributar los que ganan más en Argentina. Y me parece que eso es lo primero que tendría como señal que dar este gobierno. En realidad no, los diputados y senadores, que son quienes deben votar. Enrique Andreotti Romanín, muchísimas gracias por la comunicación, por la conversación, y bueno, seguramente vamos a seguir hablando porque ahí queda mucho por delante, como decís vos, hay una agenda bastante extendida, no solamente en este año, sino al menos en los primeros 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Recién vamos transitando meses del primer año, así que seguramente vamos a tener que charlar mucho más respecto del sistema de becas, el sistema de investigaciones, los salarios docentes y las condiciones y medios de trabajo. Así que será hasta la próxima. Adri, un gusto como siempre, bueno, será hasta la próxima. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.